Vamos a confesar la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos. Le demos agradecimiento por este año nuevo. La palabra de Dios es Amós, capítulo 9, versículo 12. Capítulo 9, 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. El año nuevo vamos a aferrar la palabra del año como poseerán a todas las naciones como herencias. En el año 2023, la palabra del pacto es Amós, capítulo 9, versículo 12, que vamos a poseer a todas las naciones como herencia. Si en el año 2022 era el año de la terminación del templo, de la dedicación del templo, y el año 2023 es de las misiones. Por eso, a través de la dedicación del templo, ya está la plataforma establecido para hacer las misiones. ¿Y cuál es? Es el deseo máximo para las misiones a 237 naciones. Más que nada, Dios, a los pasos de estas misiones, nos bendice y nos da a todas las naciones como herencia. Nos dará a todas las naciones. Nos va a dar a 237 naciones. Yo oré personalmente, siendo una iglesia, sea una iglesia que se envía más a los misioneros y háganos ser una iglesia que tenga la pasión de las misiones. Yo estoy orando. Los pequeños lograrán los miles y los débiles va a formalizar más fuertes. Por eso Dios nos da a todas las naciones como herencia. Danos a todas las naciones como herencia. Apliquen a cada uno de ustedes. La palabra de Dios es la palabra de Jehová. La palabra de Dios nunca se equivoca. La evangelización de 237 naciones, 5,000 tribus, utilícenos a nosotros, utilícenos la iglesia. Especialmente lo que debemos ver. ¿Quién va a hacer este trabajo? ¿Quién va a hacer esta obra? Amós, quienes las profetas, después de la declaración que nos poseerán a todas las naciones como herencia, quien nos da es Jehová Dios. Está hablando esta verdad. Esta palabra, quien cumple es la palabra de Dios. Delante de Dios, va adelante y nos dirigió la dedicación del templo como esto, la evangelización de 237 naciones. Dios nos va a dirigir. La corriente de la sed de central es 1, 2, 3, RUTC, las respuestas y 25. ¿Cuál es el 25? 24 horas es nuestro horario, pero 25 no. ¿Qué es el horario 25? Es el Dios de Trinidad. O sea, quiere decir que saboree el horario de Dios. Saboreen las respuestas de 25 horas. Por eso nosotros tenemos que seguir la corriente del púlpito. Tenemos que lograr unicidad. Y cuando hacemos dialogación 24 horas, comunicación 24 horas, podemos dejar y podemos entrar en la respuesta de dejar arte de obras. Nos poseerán a todas las naciones como herencia. Nos dio Dios a Amós, quienes las profetas. El Israel y Judá es el mismo país, pero se dividió dos, y es el mensaje de justicia a Israel. ¿Y cuál es el objetivo definitivo para el castigo? No es para juzgar, sino está dando la misión para salvar a Israel. En ese momento, Israel norte estaba Roboam y él estaba como un rey. ¿Quién es Roboam? Y ese rey núcleo, y era un general, y después de morir,
Y entonces Jeroboam, que tenía fuerza, Dios estaba mirando todo Dios. Y entonces Jeroboam, cuando gobernaba Israel, y vivía bien, y era un país de riquezas, y estaban las riquezas, pero espiritualmente estaba insensible espiritualmente. Carnalmente eran las riquezas, pero espiritualmente era desastre. No había Dios, no tenían Dios. En estas situaciones, Amós fue llamado a Dios. Amós en verdad no es una profeta, vivía en Judea, y en la zona de Boa era un pastor que pastoreaba las ovejas. Pero Amós no era un nivel simplemente un pastor que pastoreaba la oveja, sino estaban haciendo un gran agriculturas y ganaderías. Y él hacía muchas cosas y trabajando esto, pero de golpe llamó Dios a él. A Amós, que estaba teniendo sus empresas en Judea, y los lleva a Israel y quiere que le haga el mensaje de juicio. Ustedes vean, yo estoy viviendo en el sur y me manda para el norte, me dice que ustedes van a ser fracasados. Es una palabra y una misión muy peligrosa, porque si va al norte y le dice un mensaje del juicio, es un peligroso, es muy peligroso. Es fácil la palabra, pero dejar todas sus ganaderías, de sus trabajos, y quiere que vaya al norte a transmitir este mensaje de la maldición, de fracaso. Y entonces no van a estar quietos los pueblos de Israel. Pero Amós, al momento que fue llamado como profeta, en el acto no le importó sus situaciones ambiente, no le importó su pensamiento, no le importó su proyecto, sino aplicó la misión. Para las misiones de 237 necesitamos esta decisión de Amós como a nosotros. Solo no podemos hacer. Nadie puede hacer. No quiero decir que ustedes dejen su trabajo en el momento y vayan como misioneros, sino cada campo y cada llamamiento, y en diferentes formas a nosotros no sabemos cuándo nos llega. Yo a los 40 años ni había pensado, a través del llamamiento de Dios, tuve que obedecer y me costó muchísimo y era dificultoso. Dios, dame un año. Dame un año para ordenar un poquito. Y después pasó un año y entré a seminario teológico. Yo ni había pensado. Y ve ahora, yo estoy siendo utilizado como liderazgo con ustedes para la evangelización mundial. Y en ese momento era esta misión que quería esquivar, y al final veo que era mejor decisión, mejor elección que hice. En el año 2023 es un año muy importante. Establecimos a 237 ancianos y vamos a aplicar. Como Dios llamó a Amós, Dios utiliza a las personas que tienen la evidencia. También Dios, cuando llama, siempre llama a las personas que están concentradas en sus trabajos, en sus campos. Todos los creyentes de la iglesia llevan en sus campos. Quiero que ustedes vivan una vida concentrada y que puedan y establezca el utensilio, el recipiente para la misión de 237 naciones, porque no sabemos cuándo nos llama, y cuando nos llama nosotros tenemos que contestar amén, y tenemos que ser utilizados como protagonistas de salvar a 237 naciones. Primero es el movimiento
de las torres de 4.000 palabras. El versículo 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Esto no es un fin trágico, es un mensaje, finaliza dando un mensaje de esperanza. Dice, levantar otra vez el tabernáculo caído de David. Y dice que cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificará como en el tiempo pasado. David, el tabernáculo de David, incluyendo Judía y Israel, habla todo Israel, porque David, cuando estaba David gobernando, David era todo el Israel. Pero este tabernáculo está en una situación caída y ya era grandiosa. Ahora está caído totalmente ese poder, totalmente el Israel. Si dice en 2 Samuel 7:16, dando el pacto David con Dios, le dice así, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Pero este pacto tenía una condición. Depende de vivir en la palabra de Dios o no en la palabra de Dios. Yo te voy a dar, pero yo te voy a cumplir, pero depende de si cumple como yo le digo o no. Pero lamentablemente, Judías y Israel eligen una vida sin nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, Amós está hablando y está enfatizando la importancia de escuchar la voz de Dios. Y dice que empieza siempre que escuchen la palabra de Dios. Si vemos Amós 3:10, pueblo de Israel, escuchen la palabra de Dios. 4:1 a Amós también escuchen la palabra de Dios. En Amós 5:1 también dice, escuchen la palabra. Todo el tiempo que escuchen la palabra de Dios, y está enfatizando de escuchar la palabra de Dios. ¿A ustedes les está sucediendo estas cosas o malas cosas? ¿Y dónde está la razón y de dónde viene? Porque no están escuchando la palabra de Dios. Es muy sencillo la respuesta. Por eso, Dios, ¿qué es lo que está hablando? Que escuche la palabra de Dios al pueblo de Israel. ¿Y cuál está la razón de escuchar la palabra de Dios? El pueblo de Israel ya ni siquiera escuchaba la palabra de Dios. Todo el tiempo a través de la profeta y está hablando la palabra de Dios y no escuchaba la palabra de la profeta. Si vemos en Amós 8:11, ¿cuál fue el problema del pueblo de Israel? No escuchar la palabra de Dios. Dice, he aquí, vienes días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. No escucha la palabra. Al no poder escuchar la palabra de Dios, y lo está enseñando. El problema esencial del hombre, no pueden escuchar la palabra de Dios y sucede el problema por no escuchar la palabra de Dios. Por eso ustedes cuando oren, si ve una persona pobre, ese anciano, ese diácono, esa diaconisa, háganos escuchar la palabra de Dios, abra el oído de escuchar la palabra de Dios. Esto es la mejor oración, no es una oración sin claridad. ¿Cuál es el instrumento más fuerte de Satanás? Como sea, no nos deja escuchar la palabra de Dios. Yo soy creyente de nacimiento, haciendo una vida de fe. Cuando fui utilizado y cuando experimenté el poder de Dios y pude hacer una vida de fe correctamente, cuando yo sentí que la palabra como dulce como el miel, escuchando repetitivamente el cassette hasta que se largue, y en ese momento entró la palabra de Dios. Y cuando penetra en mi corazón, cuando oré a través aferrando la palabra, entró en mi corazón. Yo soy bautizado. Porque yo tengo el trabajo importante en la iglesia. No,
la palabra cuando nos escuchan. Hay muchos creyentes que no le entran la palabra. Para mí, más de la mitad. Están sentados porque es coreano, pero no es entender esos, sino espiritualmente debemos entender. Satanás no nos deja escuchar la palabra. A los creyentes no nos deja entregar la palabra. A los incrédulos no nos dejan escuchar la palabra de Dios. Y hacen todas las cosas. Ustedes vean, cuando un no creyente que quiero aceptarle y empieza a llorar un bebé, le sucede cosas y hay molestos por lados, se sienten. Así ustedes no tienen que enfadar y esperar y hasta final hacerlo aceptar. Tienen que entender que este demonio está molestando y está jugueteando Satanás. Por eso nosotros, a través de la palabra del púlpito, es muy importante comunicar las 24 horas con Dios. Y aquí, yéndose más adelante, en el campo de la vida, hacer el movimiento de la palabra, esto ya terminó. En mi boca sale la palabra de Dios y hacer el movimiento de la palabra de Dios es totalmente una persona victoriosa. Yo hice esto. Por eso, ¿qué quiere decir la evangelización en la bendición general? ¿Qué quiere decir esta palabra? Esto es la preparación para transmitir la palabra de Dios. Y estamos preparando a través de la palabra de la oración. Siempre tenemos que ir las dos cosas, oración y la palabra. Y si uno de las dos cosas falta, no hay fruto y no es todo en vano. Pero cuando hay oración y la palabra, nosotros podemos testificar con todo y con la pasión. Nosotros estamos yendo en movimiento de 4.000 palabras y está más de 2.500 movimientos de las palabras. Ya no estamos superando más de 2.500. Obviamente debe ser por Corona 1.9, pero nosotros debemos desafiar. Eso es el movimiento de la torre de 4.000 palabras. Creyentes que no pudieron entrar en esta sala Covenant y están en Art Hall, vean Art Hall, en la sala Oneness y están sentados, todos juntos, digamos, movimiento de 4.000 torres de 4.000 palabras. Este movimiento de 4.000 palabras, torres de 4.000 palabras. Esto no lo hizo solo, sino David solo hizo más de 1.000 torres de la palabra. Nosotros, para hacer el comienzo del movimiento 10.000, primero hicimos un grupo de 3 personas y van a ministrar juntos los 3 en un grupo. Esto en verdad también, ¿qué es? Es un torre de 3 personas, un grupo. Que entonces ellos se reúnen. ¿Qué es lo que hace? Los 3 hacen el foro de la palabra. Es muy importante la palabra, hacer foro de la palabra. No hagan foro de insultar a alguien o de televisión, sino de insultar a su esposo, sino hagan el foro de la palabra. Entonces hay sanidad. Al hacer el foro de la palabra se derrumba las fuerzas oscuridades. Al orar nos llega la respuesta de la oración. Y también cuando vamos al campo del evangelismo, hacer el foro del campo del evangelismo, si tuve éxito o no. Así tiene que hacer el foro de la palabra, el foro de la oración y el foro del evangelismo. Y compartir la palabra del púlpito y cómo podemos hacer traer a los nuevos creyentes, a los ausentes por muchos tiempos. Cómo podemos orando, tenemos que esperando y desear al traer de vuelta. Dios, aunque no haya frutos, ya el hecho de orar, ese grupo de 3 personas está en medio de ellos, está Dios. Dios siempre dice que yo estoy en medio de ustedes. Si ustedes, a través de la palabra, haciendo foro y desafiando para el evangelismo, Dios está junto con nosotros. Esto es la torre. Hablando más fácil, esto no es
torres fijos, sino torres que movilizan. O sea, tenemos que transmitir las luces de Cristo y empieza a obrar. Y entonces es el torre de guardia para salvar las vidas. En Amós, en 5:24, declara así: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuosos arroyos. Y las personas vean. Aquí, ustedes, aquí, mira la palabra juicio, justicia, pero lo importante es que corra el juicio como las aguas. ¿Qué quiere decir? Que está hablando la verdad de Cristo que nunca se cambia ni ayer, ni hoy, ni el futuro. Esto se tiene que declarar esta verdad. En el año 2023, todos los creyentes de la iglesia Yohan, a través de la palabra, puedan correr las aguas de la justicia y sean protagonistas de 4,000 palabras. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es el movimiento de la sanidad de 237. Vamos a ver versículo 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posea el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Amós, que Dios dice, le declara que establecer nuevamente el tabernáculo de David. ¿Y cuál es el núcleo? Es que nos poseerán a todas las naciones como herencia. Esto quiere decir que todas las naciones van a venir a regresar a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Establecer de vuelta el tabernáculo caído de David. ¿Qué quiere decir? Esto refiere el reinado de la Mesías. Cuando les llega el Mesías, a través de la redención y la resurrección, toda la persona que quedó en Edom y todos los restos de Edom y a todas las naciones va a obtener como la herencia. ¿Quiénes son los descendientes de Edom? De esto. Y siempre estaba como enemigo con Israel, pero en tribus de Edom había muchos quienes son salvos. Este tribu Edom, que eran fracasados totalmente, pero habían personas que tienen que ser salvos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que está hablando de la salvación de los gentiles. Vean este país, en Corea también hay muchas multiculturas que están aquí y hay muchos creyentes que están trabajando. Hay multiculturas quienes están esperando para ser discípulos, para salvar a los gentiles. Cuando se levantó el concilio de Jerusalén, aquí Pedro dijo que solamente los gentiles, si aceptan a Jesucristo, van a tener la salvación. Y entonces el concilio se levantó y empezó a haber palabras que se levantó malas. Pero en ese momento Jacobo, que tenía fuerza, y habla esto para finalizar esta palabra. Esta palabra que utilizó en ese momento es Amós capítulo 9:12. Dice, para que ellos sobre cuales invocado mi nombre posean resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, esto. A todas las personas quienes están en Cristo, todos son salvos y reciben las bendiciones. Por eso es la razón que vamos para la evangelización de 237 naciones, 5,000 tribus. Esto es lo absoluto, no es opcional. Lo debemos hacer obviamente. En el año 2023 estamos recibiendo el año de las misiones, de la sanidad. Tenemos que hacer el desafío de establecer la torre de 237 naciones. Hay en 19 países ya están los misioneros establecidos las torres. Y para los restos, y va a haber el movimiento del evangelismo. Y en el año 2023 vamos a establecer nuevos torres. Es Colombia, Filipinas, Makati, y es viaje peregrinaje de Israel. Y en ese lugar también hay seminarios teológicos y del evangelismo.
¿Cuándo llega Jesucristo? Los teólogos dicen cuando se declara el Evangelio a Israel. Colombia, a través de misionero Chung Mun-si, a través de la guerra de Corona, no pudo hacer su ministerio y penetró a todo el universo haciendo ese ministerio. Conoció al pastor Andrés y tuvo conexión y va a haber el campamento del evangelismo en Colombia. Y el misionero Chung Mun-si transmitió el evangelio, le dijo que era de Yiwon, y Andrés parecía que lo puso el nombre como la iglesia Yiwon Bogotá, y está escuchando la palabra de la iglesia Yiwon. La iglesia Yiwon va a establecer la iglesia regional, y el pastor Andrés empezó a llorar. ¿El pastor Andrés quién es? Es como Chung Mun-si en Corea. Andrés es el que va a todos lados para transmitir el evangelio. ¿Qué quiere decir? Reúnen a todos los pastores de Colombia y en Latinoamérica y está transmitiendo la palabra para la evangelización de Latinoamérica, y está abierto. En ese momento no teníamos relación de ninguna forma. Nosotros vamos a entrar primero. Y Filipina Makati y están RTS, BTS, y están levantando el sistema. Es un nuevo campus y muchos élites que establecen ahí. Y en ese lugar ya está la casa de misión y está avanzando la casa de misión, y los remanentes están estudiando en ese lugar. A través de este movimiento del campamento del evangelismo, creo que se va a levantar el evangelismo. También, como último, Israel es el viaje de peregrinaje. Nosotros íbamos a hacer en el año 2019, pero por Corona 19 no pudimos ir. Por eso vamos a ir a ese lugar, y para ver los históricos lugares y en los movimientos, para ver para tener mejor entendimiento de la palabra. Y así ya está planeado los campamentos del evangelismo. Y en el año 2023 siempre va a haber el campamento del evangelismo. Todos los meses va a ser un festival de la misión. Espero que ustedes participen todos. Cada país específicamente vamos a tener la estrategia para el evangelismo. Dios nos va a dar encuentro y nos abre el camino, nos abre las puertas. Y para esto, lo que necesitemos, el tiempo, cada uno de ustedes va a preparar Dios a ustedes, los remanentes, los líderes importantes de siguientes generaciones, de los misioneros. Tenemos que cumplir el CVDIP, desafiar. Uno de estos tres tiene que concentrar. Yo, trasfondo del especialista, voy a ser líder importante. Yo voy a ser misionero de la sanidad para salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Tiene que estudiar así, tiene que crecer así. Todos los remanentes de la iglesia Yiwon, en cada campos de la vida, puedan establecer como protagonistas de la sanidad. Espero que todos sean así. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. The power of more. Esto quiere decir una fuerza más. Una vez más, hay un libro así. Este libro se trata, es después de las bodas del casamiento, y era un hombre una persona, Med Malent, trascendió el tiempo y el espacio, y ahora está en la lista el más rico mundial. Tuvo el éxito totalmente. En este momento, delante de miles de personas, este éxito que tuvo, y está haciendo el seminario. ¿Cuál es el secreto del éxito? Es una vez más, una vez más, una vez más. Es la fuerza de una vez más. Cuando los administradores, cuando los operadores
habían frenado y él dijo hacerlo una vez más, intentar una vez más, y ahí encontró la esperanza y la oportunidad. Y enfatiza así: llamar una vez más que otras personas, buscar una vez más, convencer una vez más, crecer una vez más, intentar una vez más y intentar otra vez. Una persona así les llega el éxito. Está enfatizando esto. Esto una vez más, si se naturaliza en un momento, se hace el punto regresivo. De golpe se da vuelta y se levanta el milagro, y esa vida hay un cambio dramático, comienzo del cambio dramático. Jesús, en verdad, tuvo a hacer la fuerza de una vez más y pudo cambiar este mundo. Los discípulos que habían abandonado a Jesús, Jesús le buscó una vez más, le dio la oportunidad una vez más para que pueda desafiar. Ustedes vean. Y a través de esto cambia la época. Danos alimentos a sus ovejas, a sus corderos. A través de ellos se levanta el evangelismo y se encendió la llama otra vez. Y la obra del evangelio se demuestra en el libro Hechos y se transmitió a nosotros. Nosotros ahora en el siglo XXI, háganos escribir el capítulo 29. Nosotros, esto es nuestro llamamiento, mandato celestial y la misión. Quiero que ustedes entiendan. Llamó a un objeto para transmitir el evangelio. Llamé y no me atendió y me rechazó y terminé. No, sino una vez más orar, una vez más tener encuentro. Una vez más tener encuentro en la iglesia, en sus trabajos, en sus hogares, en sus estudios, lo mismo. Una vez más piensen. Ten ánimo una vez más, y a través de este intento del fruto y el desafío van a poder hacer y van a entrar en la respuesta de poseerán todas las naciones como herencia. Yo desde el momento que empecé de ser pastorear, nunca abandoné ni una vez, y todas las oraciones me escucho todo. Nunca abandoné, sino que situaciones que vengan, nunca frene en el medio. Hasta final, al desafiar hasta final, Dios nos obra. Dios, danos el poder de desafiar. Dios, cámbianos nuestro carácter de victoriosos, nuestra debilidad, que puedan tener un cambio en el año 2023 a positivos. A todos los creyentes que desafían esta palabra del pacto, Dios lo utiliza. Dios, ¿por qué? Ha prometido. Vamos a leer juntos capítulo 9, 13 al 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que hará alcanzará al segador y el pisador de las uvas, al que lleva a simiente, y los montes destilarán mostos, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. ¿Qué quiere decir? Cuando llega el imperio, cuando llega Mesías, cuando nosotros hagamos desafío del evangelismo, aunque sea una tierra castigada, Dios nos bendice. Si vemos en el capítulo, dice, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos.
antes de la cosecha, al mientras cuando estaba cosechando, al tener éxito de ganadería, y entonces tiene que echar la semilla otra vez. Tener tantos éxitos del fruto de la uva y y echan las semillas, pero no pueden hacer vinos continuamente porque hay muchos frutos. Como esto, tiene que tener esta respuesta ustedes. En una palabra, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que trascender nuestro nivel. Si nosotros así podemos hacer la evangelización y desafiar para la evangelización de 237 naciones, tenemos que tener este desafío, este ánimo, este talento. Dios, en el año nuevo, que podamos trascender mi nivel y háganos recibir la bendición de la bendición del trono. Háganos recibir la bendición de 24-25. El movimiento de la sanidad. A esta persona que desafía a la sanidad nos da la bendición que nos hace trascender todas las cosas. Diga conmigo, el movimiento del comienzo 10.000 y hacer el movimiento de las torres de 4.000 palabras. Háganos experimentar y hacer esta obra. Al ser esto, así nosotros veremos la gloria de Dios. Con mi escala no podemos hacer ninguna otra cosa, sino tenemos que experimentar la escala de Dios. En el año 2023, todos los creyentes puedan obtener de poseer a todas las naciones como herederos. Ya se terminó el culto. En la palabra, ustedes deben tener 3 motivos de la oración. Yo todos los años escribo motivo de la oración. Y Dios me respondió hasta ahora. Por eso nosotros siempre aferrando este 3 motivos de la oración, Dios nos responde. Y todo me pasan estos 3 motivos de la oración, yo miro y yo ya me doy cuenta si están orando verdaderamente o no. Ustedes vean, si hay creyentes que escriben específicamente los 3 motivos de la oración, les llega la respuesta específicamente. Pero hay creyentes que escriben los 3 motivos de la oración sin claridad, no tienen la respuesta. Ustedes, cuando escriban, tienen que escribir motivo de oración del movimiento del comienzo 10.000. Y a través de esto puedan obtener las fuerzas y tienen que orar para que yo sea utilizado para este movimiento del comienzo 10.000. Quiero que oren así. En sus pensamientos están atrapados de sus problemas. Dice, pastor, ¿cómo voy a tener este mensaje del año? ¿Cómo voy a poseer a todas las naciones como herencia? No, yo no puedo hacer. Ustedes vean, tengan fe. No tiene nada que ver esta palabra del año, del 2023. Pero ustedes vean, esto no es nada que ver, sino ustedes van a recibir la bendición. Ustedes es diferente. Háganos ser protagonistas del movimiento de 4.000 palabras. Háganos ser protagonistas de la sanidad de 237 naciones. Son las 3 cosas. El movimiento de 4.000 palabras y la sanidad del campo. Y el movimiento del comienzo 10.000. Ustedes dejando estas 3 cosas, orando a Dios
Dios nos da todas las cosas sin que no pedimos. Tenemos que hacer la oración del pacto. Entonces, sin buscar, Dios nos da todas las cosas. Espero que ustedes comiencen el nuevo año. Vamos a orar. Señor Padre, en el año 2023, en el año nuevo, nos dio la palabra que nosotros poseemos a todas las naciones como herencia. Háganos tener a todos nosotros como el mensaje del año 2023, que la gloria posterior será mayor que la primera, que nosotros experimentamos esta experimentación y también en el año 2023 tengan esta respuesta del palabra del pacto del año. Háganos a través del movimiento del Torres del 4.000 palabras y a través de la sanidad del evangelismo y a través del movimiento de comienzo 10.000, háganos tener las respuestas. Y también en este momento anotamos 3 títulos de la oración del año 2023. Señor, cada vez que oremos a través de este 3 títulos de oración, háganos tener las respuestas y que nosotros seamos todos testigos de estas obras. Y por eso podemos dejar evidencia que la respuesta de Dios, que podamos transmitir y podamos experimentar la obra de Dios y que así podamos traer a muchos no creyentes, seamos protagonistas y también no nos dependamos en nuestra vida de qué comer, de qué vestir, de qué beber, no en preocupación de la persona de este mundo, sino que dejemos todo abajo, que todo esto cosas son las que piden los gentiles, sino nosotros lo que debemos hacer primero es buscar el reino de Dios y la justicia de Dios, y que podamos establecer como protagonistas de la salvación a 237 naciones y 5.000 tribus, y que podamos obtener las cosas que ni siquiera ha pedido. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.